La secretaria del Trabajo y Previsión Social de México, Luisa María Alcalde, conversó en exclusiva con CGTN en español. En este diálogo, la titular del trabajo aseguró que su nación ha logrado reivindicar los derechos de los trabajadores con grandes transformaciones, como la reforma a la ley de subcontratación, con la que se hará respetar el reparto de utilidades y salarios dignos para quienes trabajen dentro del sector formal. Aprovechó para brindar una radiografía de cómo se encuentra México desde el punto de vista laboral en medio de la pandemia por COVID-19. Bueno, yo creo que somos un país estratégico en crecimiento, claro, enfrentando la pandemia como el resto del mundo, pero hemos venido recuperándonos, bien posicionados, y hemos venido construyendo a través de estos años un mercado laboral fortalecido, cada vez con mayores oportunidades. ¿Esas oportunidades se han visto mermadas en este momento con la pandemia? Bueno, sin lugar a dudas, la pandemia tuvo un impacto no solo en el sector salud, sino en la economía y por supuesto en el tema de empleos, pero lo importante es que hemos mantenido una política que ha apostado por privilegiar la protección de los más débiles, y eso nos ha ayudado a que no se haya caído el consumo y a que poco a poco podamos ir recuperando los empleos perdidos. Tuvimos 3 meses en donde llegamos a una caída importante de más de 1,5 millones de empleos, pero los hemos venido recuperando y creo que eso ha sido lo importante. A partir de agosto ya se muestra una recuperación constante que se ha venido manteniendo. Un trabajo hacia los pobres para ayudar a esos pobres, pero hay quienes aseguran que tal vez en medio de esas políticas se ven afectados los patronos, quienes son los que dan el trabajo. En el caso de México, ¿esto pasa o qué es lo que ocurre para tener esa sinergia entre el sector del gobierno y el sector privado para trabajar de manera mancomunada para ayudar a los pobres o a los trabajadores en general? No, lo que pasa es que en nuestro país durante muchos años se pulverizó el mercado laboral, se apostó a una política en la cual los salarios se mantuvieron retenidos, y esto provocó que llegáramos a tener de los salarios más bajos del mundo, incluso de América Latina. Entonces, lo que hemos venido haciendo en los últimos años es fortaleciendo el salario mínimo, generando condiciones en el mercado laboral de libertad, democracia, justicia laboral, la posibilidad de tener negociación colectiva auténtica, organizaciones sindicales a partir de la propia decisión libre de los trabajadores. Entonces, eso es lo que hemos logrado a partir de varias reformas legislativas, pero también políticas públicas que nos han podido, que han logrado privilegiar a sectores importantes en nuestra población, como es el caso de los jóvenes, muchos jóvenes que no tenían posibilidades, no tenían alternativas, y que hoy a través de programas grandes de impacto social hemos logrado incorporar al mercado laboral. Dentro de esas negociaciones con el sector privado, con los empresarios, sin duda alguna el que más resalta hasta el momento ha sido la negociación para eliminar lo que se llama el outsourcing, que para algunos es eliminar, para otros es regular. ¿Qué es lo que se está buscando con esto y qué es lo que de verdad está ocurriendo? ¿Hay una eliminación o hay una regulación? Hay una regulación. Lamentablemente fueron varios años en los cuales se permitió crecer una figura que es la figura de la subcontratación de manera ilimitada, se convirtió en un fenómeno más para evadir responsabilidades laborales que como una herramienta de competitividad. Entonces, esto ha provocado que muchas empresas lograran simular, crear empresas fantasma. 3, 4 meses aparecían y desaparecían. Eran las empresas que contenían o que tenían, digamos, solamente al personal, pero no hacían ningún tipo de actividad productiva, no generaban utilidades. Y esto no solamente afectó las prestaciones y derechos de las y los trabajadores en nuestro país, sino que también fueron esquemas de defraudación fiscal para no pagar impuestos y, por supuesto, también dañando los institutos de seguridad social, porque si algo caracterizó a este tipo
tipo de fenómeno de subcontratación abusiva es que se registraba a los trabajadores por debajo del salario real en las instituciones de seguridad social. Otra de las características de este fenómeno es que en diciembre daban de baja a todos los trabajadores, nóminas enteras, y todo este fenómeno pues se dejó crecer por parte de las autoridades. Lo que hemos logrado hacer ahora de la mano del Congreso, y por supuesto creo que lo más importante a destacar es que ha sido producto del diálogo, del consenso, de mesas abiertas con el sector empresarial y con el sector obrero, que llegaron a este punto de equilibrio para regular muy bien el fenómeno de subcontratación. ¿Qué podemos esperar ahora frente a esta figura? De entrada, que se prohíba la subcontratación de personal, es decir, la sola transferencia de trabajadores propios en beneficio de alguien más. Pero se establece también la posibilidad de la subcontratación especializada, es decir, la prestación de servicios especializados, la ejecución de obras especializadas de una empresa a otra, siempre y cuando, por supuesto, se cumpla con los derechos laborales y también con las obligaciones fiscales. En ese sentido, tendremos un padrón público, abierto, transparente, y esto va a permitir dar un seguimiento puntual a este tipo de figuras que se requieren en el mercado laboral, por supuesto, por la necesidad de contar con actividades distintas, especializadas por parte de las empresas, pero que ello no signifique, digamos, una afectación para los trabajadores en nuestro país.